Hola, en este vídeo vamos a hablar de la mitosis. El objetivo es que sepáis identificar las distintas fases de la mitosis y aprovechar los beneficios que otorga el uso de inhibidores del uso mitótico en el desarrollo de programas de mejora. Empezaremos con una pequeña introducción revisando el ciclo celular para pasar a revisar las distintas fases de la mitosis y las aplicaciones de los inhibidores del uso. Empecemos. A partir de la fusión de dos gametos tenemos un cigoto, y ese cigoto se va a tener que dividir sucesivamente para generar un embrión. Esos procesos de división son lo que llamamos mitosis, en la cual a partir de una célula generamos dos células hijas que son genéticamente idénticas. En el ciclo celular empezamos por la interfase. En este momento la célula está metabólicamente activa, tiene su ADN por tanto completamente descondensado porque se está activamente transcribiendo. Nos encontramos en la fase G1 o GAP1. Determinadas células no van a entrar en mitosis y entran en una fase estacionaria que llamamos G0. Esta fase, sin embargo, se puede revertir. Cuando la célula recibe la señal para dividirse, lo primero que tiene que hacer es replicar el ADN. Es lo que llamamos la fase S, que viene de síntesis, en la que se sintetizan las dos nuevas réplicas de cada uno de los cromosomas. A partir de ahí entramos en una pequeña fase de corta duración que llamamos G2 o GAP2, para posteriormente entrar ya directamente en el proceso de división celular o mitosis, que finalizará con la división del citoplasma o citocinesis, volviendo de nuevo a la interfase y cerrando el ciclo celular. En varias partes de este ciclo hay puntos de control, en el que la célula puede evitar que se produzcan divisiones no coordinadas, por ejemplo, generando tumores. De estas fases, las fases más largas son la de síntesis, en la que se tiene que replicar todo el ADN, y la mitosis. Y dentro de la mitosis, la profase o la primera fase en la que tenemos que condensar el ADN. En la interfase, el ADN, como hemos dicho, se está transcribiendo activamente y está descondensado, como podéis ver en esta imagen cedida por Pilar Cornejo de una preparación de meristemos de cebolla. En este momento el citoesqueleto, formado por microtúbulos, mantiene la estructura celular. En la fase S, el ADN se replica. Y al final de la fase G2, en lo que llamamos la preprofase, el citoesqueleto se modifica y aparece una banda preprofásica en la parte ecuatorial de la célula formada por microtúbulos y filamentos de actina. En la profase, el ADN se condensa progresivamente. En este momento, las dos cromátidas hermanas, es decir, las dos réplicas de un mismo cromosoma, aparecen cohesionadas, gracias a un complejo que llamamos de cohesinas que mantiene unidas las cromátidas hermanas con esa forma de broche como estáis viendo en la figura. Al final de la profase, el ADN está completamente condensado. Podemos identificar las cromátidas hermanas. En este momento, la banda preprofásica va a desaparecer la pared del núcleo, y a partir de la pared del núcleo se empiezan a organizar el uso mitótico. Estamos hablando de una célula vegetal, por tanto no hay centriolos, hay centros de organización de microtúbulos. Estos microtúbulos se van a anclar gracias a una jaula de filamentos de actina que hace que los centros de organización no se puedan mover en la célula. Por otro lado, el otro extremo de los microtúbulos van a ir a parar al cinetocoro, una estructura proteica que está en el centrómero de los cromosomas. Cada cromatida hermana tiene su cinetocoro y los dos están opuestos. El cinetocoro actúa como un motor, de forma que si al microtúbulo le añade unidades de tubulina, lo que hace es extenderlo, y si le quita unidades de tubulina, lo que hace es retrotraerlo. De esta forma, añadiendo en un extremo y quitando en el otro, es posible mover a un cromosoma en una dirección determinada. De esta forma, los cromosomas se van situando en el plano ecuatorial de la célula en la metafase. Ahí tendréis una representación de una preparación al microscopio de cebolla. Antes de seguir, se comprueba si los microtúbulos están bien anclados. Si no están bien anclados, se detiene la mitosis, incluso se puede provocar la apoptosis o muerte celular.
En la anafase, antes de proseguir, tenemos que separar las cromátidas hermanas y esto lo hacen las separasas que rompen el complejo de coesinas. De esta forma, las cromátidas se van separando, empezando por los telómeros y dejando los centrómeros para la fase final. A partir de este punto, una vez las cromátidas hermanas están separadas, estirando de los microtúbulos, los cromosomas, las cromátidas hermanas, van cada una a parar a un polo celular opuesto. En la telofase ya las tenemos llegando a los polos, se va a reconstruir la pared nuclear y empezaremos con la fase siguiente, que es la división del citoplasma o citocinesis. En este punto, más o menos en la posición en la que estaba la banda preprofásica, se va a generar el fragmoplasto, compuesto por filamentos de actina y microtúbulos que crece desde el centro de la célula de forma centrífuga hacia la pared celular. El fragmoplasto coordina la deposición de la lámina media, que posteriormente dará lugar a la pared celular. Ya tenemos dos células exactamente iguales generadas. Pero, ¿qué ocurre si no se genera el huso? Esto lo podemos conseguir con inhibidores del huso como la colchicina, que inicialmente se utilizaba para el tratamiento de la gota. La colchicina inhibe la formación del huso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los cromosomas no pueden anclarse y, por tanto, se encuentran distribuidos al azar una vez se rompe la pared nuclear por el citoplasma. Esto hace que los cromosomas sean mucho más fácilmente contables que si están anclados como correspondería a una metafase normal. Aprovechando esta situación, si tratamos con colchicina, un meristemo radical, por ejemplo, lo que podemos hacer es contar cuántos cromosomas hay y, por tanto, estimar el nivel de ploidía de una planta. Esto es muy importante porque en mejora desarrollamos tetraploides o haploides y, por tanto, tenemos que comprobarlo en determinados momentos. En este caso, como veis, es muy fácil ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cromosomas. Además, si una célula la tratamos con colchicina, como hemos dicho, no se forma el huso. Pero si no se forma el huso, los cromosomas no se pueden distribuir. En algunos casos, lo que va a ocurrir es que se va a volver a formar una cubierta nuclear y la actividad va a retomarse. Pero como hemos replicado el ADN, nos encontramos con una célula que si inicialmente era diploide, ahora es tetraploide. Esto lo podemos aprovechar. Podemos coger yemas, semillas o tejido vegetal en general, tratarlo con colchicina u otros inhibidores como la trifluorina, la orizalina o el óxido nitroso, y variando la concentración y tiempo podemos llegar a generar algunas células tetraploides. Lo importante es que cuando se origina una célula tetraploide, por mitosis, se va a ir originando progresivamente cada vez más tejido tetraploide. Estamos hablando de que en el fondo, cuando ponemos esa semilla a germinar, tenemos una quimera. Parte de la planta será diploide y generará gametos haploides, pero una parte de la planta será tetraploide y generará gametos diploides. Con la unión de dos gametos diploides podemos generar una planta completamente tetraploide. En resumen, la división celular es un proceso imprescindible en el desarrollo de los organismos. El ciclo celular tiene varios puntos de control que permiten evitar una división descontrolada que genere tumores o disyunciones anormales. Previamente se debe replicar el ADN generando cromátidas hermanas de cada cromosoma. En la mitosis, las cromátidas hermanas migran a polos opuestos durante la anafase. Tras la mitosis, las células hijas son genéticamente idénticas a la original. Los inhibidores del huso, como la colchicina, se pueden utilizar para analizar el nivel de ploidía y facilitar el conteo cromosómico o para diploidizar con el objetivo de generar poliploides. Esto es todo. Tenéis más información en el libro Conceptos de Genética de Club, Cummins y Spencer. Gracias por vuestra atención.